¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a resumir la Revolución Cubana. Vamos a intentar darle una explicación económica, social, cultural. Vamos a ver cuáles son todos los factores que entran en juego. Vamos a analizarlo desde la óptica de Fernando Mírez. Y por sobre todas las cosas vamos a estar analizando esto que él llama la revolución en una serie de 3 actos. ¿Cuáles son esos actos? ¿De qué se diferencian? ¿Y cómo se lleva a la revolución? Así que lo que me rodea es un resumen para que yo les pueda ayudar a resumir a ustedes. Así que vamos a ver cómo sale. Revolución Cubana. Bueno, si bien se sabe que en 1959 es la Revolución Cubana, es cuando acontece la Revolución contra Batista, encontramos que esa idea de revolución comienza a gestarse a través de la independencia. Cuba es el último país de América Latina que va a formalizar su independencia contra los españoles. Y esa independencia va a ocurrir en 1898. Así que casi que nos vamos a ir 60 años atrás en la historia para poder ver cuáles son los factores que van a influir en este proceso revolucionario que se va a terminar de gestar en 1959 y que va a tomar un nuevo desarrollo y una nueva forma de estructuración en el mundo político en Cuba. Bueno, arrancamos por lo más obvio. Cuba es un país insular del Caribe. Es un país que explota muchísimo la caña de azúcar y a su vez tiene un fuerte desarrollo en la industria tabaquera. Otras formas de organización del trabajo que existen en Cuba es a través de la minería. Pero lo que más nos va a importar y donde más vamos a poner el foco, según este análisis acerca de la revolución, es en la caña de azúcar. Ustedes se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver la caña de azúcar con el proceso revolucionario cubano? Bueno, tiene mucho que ver, ya que determinados materiales requieren una forma de organización del trabajo, un tiempo de trabajo, unas herramientas específicas para poder lograrlo, que les son muy particulares y que van a determinar relaciones sociales de trabajo, relaciones sociales de producción. Acá caemos bajo una mirada marxista de entender las relaciones sociales de producción, pero bueno, nosotros la encasillamos de esta forma. Determinado tipo de trabajo, determinado tipo de cultivo, determinado tipo de riego generan condiciones laborales que son muy específicas y que son muy particulares. Lo que es un tipo de siembra que es muy sencillo, es un tipo de siembra que la verdad no requiere demasiada supervisión, que una vez plantado y con algunos mantenimientos mínimos alcanza y sobra para que se desarrolle la caña. Por lo tanto nos vamos a encontrar con muchos campesinos tipo golondrinas, los cuales van a estar trasladándose de un punto a otro, que no van a tener condiciones laborales fijas, sino que más bien van a haber épocas de cosecha donde va a aumentar el nivel de trabajo y luego va a disminuir, ya que en el periodo de crecimiento de la caña no se requiere de la mano de obra. Por lo tanto nos vamos a encontrar con que hace falta el laburo, básicamente. Vamos a darnos cuenta que hace falta trabajo. ¿Y esto es importante? Sí, es importante. No solo por el tipo de relación laboral que va a generar, no solo por el tipo de campesino que va a constituirse, no solo por las problemáticas campesinas que van a tener a través de los tiempos de cosecha, de riego, de plantación, etcétera, etcétera, sino a su vez porque la caña de azúcar, el azúcar en sí mismo, va a ser la principal materia de exportación que va a tener Cuba. Es decir, va a depender no pura y exclusivamente del azúcar, pero digamos que la fluctuación del precio del azúcar va a generar conflictos por doquier en la isla. Entonces ya nos encontramos con un país que es una monoproducción de clave, que tiene un comprador fuerte que va a ser Estados Unidos, que va a depender pura y exclusivamente de la inyección de dinero de Estados Unidos a través de la compra de azúcar. Y eso ya también a su vez va a determinar determinados tipos de relaciones económicas en donde Cuba se va a encontrar en una posición de dependencia económica con Estados Unidos. Esa dependencia económica luego va a empezar a trasladarse y a mutarse en una dependencia política, y no en cualquier momento. Va a trasladarse en una dependencia política en el momento en el cual se instaura la independencia contra España. En 1898, gracias al apoyo militar de Estados Unidos, Cuba consigue su independencia, pero este apoyo militar no le va a salir gratuito. Habíamos hablado de una nueva dependencia política. Bueno, ahora la dependencia política va a pasar a manos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 1901 se sanciona la enmienda Platt. La enmienda Platt es fundamental para poder entender este tipo de dependencia, debido a que en uno de los apartados de esta enmienda encontramos la capacidad de intervención de Estados Unidos en política del exterior. E incluso cuando los yanquis consideren que se están atentando contra las libertades del pueblo cubano. En líneas generales es esa,
cuando se atenten las libertades de los ciudadanos cubanos, Estados Unidos puede intervenir en la isla. Y eso va a traer una serie de complicaciones hasta que se termine de desencadenar la revolución. Entonces, partimos de este punto donde hay un incipiente desarrollo de formación de ideas nacionalistas que no van a arrancar en la independencia, sino que van a ser anteriores. Fernando Mírez no habla de eso, pero hubo una guerra de 10 años en donde ahí surge uno de los principales referentes de esta exposición de ideas nacionalistas, que va a ser José Martí. Pero bueno, estamos bajo este enfoque y no le vamos a dar bola a lo que pasó en 1868, creo. Hagámonos a la idea de que la independencia se venía gestando desde mucho antes y en 1898 que se concreta, pese a la dependencia política y económica de Estados Unidos, hay una formación de ideas nacionalistas. Digo, hay ciudadanos cubanos que quieren ser cubanos, que se sienten a sí mismos como cubanos. Bueno, a lo largo de los próximos 10, 15 años va a haber una serie de gobiernos, así como van a asumir, después se van a retirar del gobierno. El apoyo yanqui va a aparecer a través de esta enmienda Platt en los siguientes años. A nosotros lo que nos va a importar va a ser lo que ocurra en 1918, que no es ni más ni menos que el año en el cual se hace la reforma universitaria en Argentina. Ahora, ¿qué tiene que ver la reforma universitaria en Argentina? Ahora tiene un montón que ver. Pensemos que en 1910 en México se estaba haciendo la Revolución Mexicana. Pensemos que comienzan a haber congresos internacionales latinoamericanos de estudiantes universitarios, de obreros. Digo, hay un desarrollo y una interacción de ideas, de trabajadores, de estudiantes, que está comenzando a crecer y a ser exponencial en toda América Latina. Y estas experiencias de las reformas universitarias ocurridas acá en Argentina, Cuba las va a internalizar, Cuba las va a incorporar. Y las va a incorporar en esto, en la producción de fuerzas de trabajo intelectual. Se reproduce el movimiento estudiantil, se inspira el movimiento estudiantil. Esta fuerza intelectual no va a hablar ni más ni de menos que de la reproducción de desigualdades. Y ese tipo de pensamientos va a calar hondo. Para avanzar un poco, vamos a ver que en 1929 se va a formalizar la dictadura de Machado, una dictadura de corte tradicional. Tradicional ¿por qué? Porque tiene una dependencia económica hacia Estados Unidos, porque a su vez también va a contar con el apoyo militar estatal cubano y porque se va a caracterizar por el fuerte grado de represión, digamos. Es una dictadura de toda la vida. Ahora, ¿qué pasó en todos esos años? Digo, ¿cambiaron un poco las condiciones de los campesinos cubanos, los trabajadores cubanos en las fábricas? No, la verdad es que no. Digo, luego de la independencia y hasta la asunción de Machado, lo único que hubo fueron la reproducción de las mismas desigualdades que los cubanos ya venían padeciendo. Lo único que cambió la bandera, en vez de flamear la bandera de España, a flamear la bandera de Cuba disfrazada de la bandera de Estados Unidos. A todo eso sumémosle la caída del precio del azúcar, que creo que cae en 1920, aunque se va a profundizar mucho más con la crisis del 30. Por tanto, nos encontramos con una Cuba que no tiene capacidad de ingresos, que tiene que encontrar otras fuentes de exportación para poder subsistir en su economía nacional. Entonces, nos encontramos con una crisis económica mundial, con una crisis política interna, con una dictadura de corte tradicional, con la baja de la caña de azúcar, que desencadena en una crisis empresarial. Decime si no hay quilombo ahí. Decime si no está todo el marco dado para que explote todo. ¿Y se acuerdan que les había hablado de la reforma universitaria en Argentina en 1918? Bueno, en 1930 se genera el Directorio Estudiantil, que es un movimiento político estudiantil universitario contra la dictadura. La va a liderar un pibe que se llama Guiteras. Es un movimiento claramente antiimperialista, es decir, va a rescatar las ideas de José Martí, van a reforzar las ideas nacionalistas, se va a intentar traer claridad acerca de estas desigualdades sociales que existen en el pueblo cubano y va a comenzar una serie de medidas de resistencia. Resistencias que se van a expresar en huelgas obreras, en movilizaciones, etcétera, etcétera, y en ataques, o sea, claramente también hay ataques. Y en una de esas huelgas Machado tira una frase matadora que dice que en este país no habrá huelga que dure más de 24 horas. Y comienza una serie de medidas represivas impresionantes contra aquellos obreros que a hacer huelga. ¿Para qué? ¿No? En 1933, un quilombo de la concha de su madre, ¡pumba! Revolución contra Machado. Luego de la revolución contra Machado va a surgir un gobierno... Luego de la revolución contra Machado va a surgir un gobierno provisional liderado por Céspedes, un tipo que va a tener y va a demostrar una incapacidad de dirigir y unas sumisiones a Estados Unidos que va a venir siendo más o menos lo mismo de lo que venía pasando anteriormente, nada más que en vez de ser una dictadura va a ser un gobierno provisional. Si bien baja un poco el grado de represión contra los huelguistas, nos vamos a terminar encontrando
que este gobierno provisional va a ser depuesto por una pentarquía. Ahora, estábamos hablando de esta pentarquía, ¿no? Esta pentarquía va a nombrar un nuevo jefe de ejército, el conocido Batista, el malo de la película. Pero por más que esté esta pentarquía, también había un presidente provisional, que era Carlos Mendieta. Y la figura de Mendieta no es menor, porque si bien durante su gobierno se logra la abolición de la enmienda Platt, a Mendieta se lo va a recordar como un Batista, pero sin Batista. De hecho, en el año 35 hay un periodo de huelgas exitosas. Si bien las huelgas ya se podría llamar que eran exitosas, en la huelga general del 29 y la huelga general del 33, que lograron derrocar a Machado, se puede llamar una huelga exitosa, pero estas huelgas son exitosas porque tienen tintes democráticos. Al punto tal de que en 1940 se constituye una constitución virgen. Es una constitución democrática, pero una constitución que la llaman virgen porque nunca logra ejercerse. De hecho, estas ideas democráticas que eran crecientes y que mostraron esta crecida durante todos estos años con los huelguistas y con esta pentarquía y demás, se cristalizan en unas elecciones en 1940. La pentarquía llama a elecciones. En esas elecciones, Batista es electo presidente. Ustedes se podrán pensar, ¿cómo puede ser que un milico que estaba reprimiendo a los obreros comunistas de las centrales de trabajo, de las centrales azucareras, asuma como presidente? ¿Cómo puede ser? Bueno, a ver, no nos olvidemos que esta pentarquía lo elige a él como jefe de ejército. Mendieta seguía haciendo de las suyas, la realidad social nunca terminaba de cambiar. Y más que mal, Batista era una figura del ejército que venía de clases bajas, que sus viejos habían luchado contra los españoles en la independencia, y parecía ser una figura política clara y estable. Iba a gobernar desde el 40 hasta el 44. Acá es importante rescatar estos momentos, porque hay dos momentos de Batista. Este primer momento de clima democrático en la sociedad cubana, en la cual él es electo, y una segunda instancia donde va a volver Batista para sacarse la máscara y mostrar quién fue verdaderamente. Y ahora se viene lo picante. En 1944 va a asumir Socarrás. Acá estamos con un gobierno constitucional. Socarrás va a tener ideas desarrollistas y va a profundizar la modernización del modelo dependentista. Es decir, va a haber un desplazamiento de inversión de capitales al sector industrial. Pero lo lindo va a empezar un año después, en 1945. Con la Escuela de Revolucionarios. Acá en esta etapa, en este periodo cubano, entra Fidel Castro. Y de momento, si les está gustando este video y les está sirviendo, denle a like, suscribirse y compartirlo, porque eso a mí me motiva un montón. Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver cómo entra la Escuela de Revolucionarios en Cuba. Ahora, bien, estos años que estamos evaluando, desde el 40 al 52, que van a ser como el periodo democrático por excelencia de Cuba, van a dejar como saldo la consolidación de una oposición. Es decir, volvamos al año en el que estábamos. Estamos en 1945, 1947. 1945 con la Escuela de Revolucionarios, 1947 con la formación del Partido Ortodoxo. Ya se empieza a instaurar una idea de oposición a un gobierno. ¿Qué mayores tintes democráticos puede haber en eso? Se presentan propuestas y contrapropuestas y se eligen y se someten a la voluntad de la gente en periodos electorales. Ya está, Cuba está re bien encaminada. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó fue que a partir del 44 hasta adelante, hasta el 52, este gobierno de Socarrás, como habíamos dicho, va a hacer un traslado de las inversiones de capitales a los sectores industriales. Por lo tanto, va a empezar a transar con sectores empresariales, va a empezar a relacionar y a rosquear con clases dirigentes, con clases pudientes, con las clases altas de Cuba. De nuevo nos encontramos en la misma. Las condiciones sociales no cambiaron. Se va a profundizar el modelo dependentista. Es decir, va a volver a entrar Estados Unidos en la escena del juego. Va a volver a entrar en el ojo de la tormenta. A todo esto, con las experiencias de las huelgas exitosas que venían desde Machado hasta Batista y ahora en Socarrás, van a dejar una sensación de disconformidad y de efervescencia social que todavía no se encuentra apagada. Y que todavía va a ser más. Ahora, habíamos hablado de 1947. En 1947 pasan un par de cosas. Creo que Fidel Castro participa de un ataque con una formación de 1200 chabones contra la dictadura que está pasando en República Dominicana. Y a su vez aquí en Cuba está pasando la formación del Partido Ortodoxo, que es la prolongación del literismo. ¿Se acuerdan de Guiteras? 1930, directorio estudiantil universitario, un poco basado con las ideas inspiradoras en 1918 con la primera reforma universitaria en Argentina. Se lo rescata a Guiteras, y con rescatar a Guiteras se rescata la formación y el movimiento estudiantil y el peso de la producción intelectual. Por lo tanto, estamos viendo una oposición bien consolidada,
bien parada, articulada con movimientos estudiantiles y con movimientos obreros. Y con un cuadro político que anda dando vueltas, que es Fidel Castro, que ya en 1945, cuando entra a la universidad, rápidamente se vuelve un referente estudiantil. Entonces hay varias figuras en crecimiento que se plantean como antagónicas a lo que es el gobierno de Socarrás. Y a su vez hay que agregarle que este tipo tiene una incompetencia política impresionante. Hay una falta de direccionalidad ejecutiva con respecto a las inversiones que demuestran un chabón incompetente, un chabón incapaz. No sé por qué, me lo imagino tipo como a Macri en el G20 cuando Donald Trump le pasa de largo y se queda mirando a la nada. ¿Tienen eso? ¿Tienen esa imagen? Bueno, me lo imagino a Socarrás un poco así. Bueno, estamos en 1952. Fidel Castro se candidatea como diputado nacional de este partido ortodoxo, que tenía estas ideas democráticas, populares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Batista impide esto con su golpe de Estado, con su madrugazo. Entonces, Fidel Castro intenta llevarlo... Y así... por favor, no puedo hablar. El momento en el cual surge el golpe de Estado... Concha de tu vieja. El partido ortodoxo ya en esta instancia se vuelve una posición clara frente a Socarrás y frente a Batista. Tanto Socarrás como Batista representaban una vieja forma de hacer política. En medio de todo este proceso, en 1952 el partido ortodoxo se presenta a elecciones. Fidel Castro encabeza la lista de diputados nacionales. Y ahí es cuando Batista realiza el golpe de Estado, ese llamado madrugazo, porque lo hace a altas horas de la madrugada, 2 o 3 de la mañana, no sé cuándo. Se muere cualquier posibilidad de quedar electo como diputado y cualquier pretensión política que pueda llegar a tener. Por lo que Fidel realiza un juicio ante un tribunal de urgencia para poder destituir a Batista. Básicamente la idea era cómo puede ser que una persona que está atentando contra la democracia incipiente en Cuba pueda salirse con las suyas. Si se sale con las suyas, ¿cómo puede este mismo tribunal, cómo puede la justicia cubana defender o enjuiciar a cualquier ciudadano? Ante el fallo a favor de Batista por este tribunal de urgencia, Fidel encuentra en la Fuerza Armada y en la fuerza del movimiento estudiantil la única salida viable para poder destituir a Batista. Fidel Castro encuentra en la lucha armada un movimiento de ruptura y de restauración democrática. Y las experiencias de lucha y de revoluciones que estuvo teniendo Cuba desde 1898 hasta ese momento van a generar un tipo de respaldo dentro de la sociedad hacia estas propuestas que Fidel Castro va a estar elaborando. Si bien no va a ser pronto ese respaldo, lo va a ir encontrando a lo largo de los años. Cabe destacar que el golpe de Estado de Batista en el 52 tuvo un amplio apoyo por el gobierno estadounidense. En plena guerra mundial hay muchos intereses dentro de estos sectores fuertes económicamente para poder mantener ese status quo que estaba en Cuba. Y sobre todo para mantener esta idea de dependencia y de desarrollismo y de inyección de dinero a las industrias. Entonces, en este mismo año arranca el movimiento anti-Machado, que es un levantamiento armado estudiantil que tiene 3 premisas. Una es la restauración de las antiguas libertades democráticas. La otra es la diferenciación contra el partido auténtico, que retoma un poco los aspectos de 1940 con la Constitución Virgen. Bueno, básicamente volver a instaurar la democracia en Cuba. Y la otra, bueno, es el levantamiento armado, el recurrir a las armas para el desarrollo de un movimiento de masas. Y acá vemos cómo arranca verdaderamente el quilombo en Cuba. Vamos a ver una serie de tensiones, de golpes y contragolpes que se van a estar efectuando desde las guerrillas, desde estos levantamientos armados, fuertemente propulsados por los sectores estudiantiles. De hecho, en 1953 hay un levantamiento en la Universidad de La Habana donde los estudiantes se llenan de armas. Va a empezar el clima de tensión real, va a empezar un movimiento popular, un movimiento estudiantil, un movimiento del campesinado que va a generar una especie de guerra dentro del país, dentro de la región. Del otro lado nos encontramos con Batista y con este fuerte apoyo que va a estar recibiendo por parte del gobierno estadounidense. A su vez también con grandes presiones de mantener esa dependencia económica, mantener esa llegada de recursos mineros y de azúcar al país. Por lo que Batista va a estar medio jugado, porque va a tener que ir lidiando con esos 2 enclaves. En 1953 nos encontramos con el asalto al cuartel Montada. Un asalto que sale mal, un asalto en el cual Fidel Castro y muchos estudiantes van a encontrar una derrota, donde 8 personas creo que mueren ahí y otras 80, otras tantas van a quedar recluidas dentro del cuartel y van a ser torturadas. A Fidel Castro en ese momento, debido a ese asalto al cuartel, se lo condena con 15 años de prisión, así que se va a encontrar recluido como un preso político. No va a durar mucho dentro de la prisión, lo suficiente para que pueda escribir un libro
que se llama La historia me absolverá, y para reorganizar su cabeza y pensar bien cómo llevar adelante la revolución. ¿Por qué no va a durar mucho? Bueno, porque va a empezar a haber una serie de presiones por otros tantos dirigentes políticos dentro de Cuba y fuera de Cuba que van a lograr que se le dé la libertad al poco tiempo. Francamente no sé cuándo, creo que es al año o a los 2 años, la verdad no sé, puede haber sido un par de meses. Otro hecho importante luego del asalto al cuartel es el desembarco del Granma, que ocurre en 1956. Un barco cargado de revolucionarios, de patriotas, transportaban armas y distintos tipos de recursos, y cuando están a punto de desembarcar el barco encalla, por lo cual ese desembarco se posterga por condiciones inevitables. Muchos de esos recursos se pierden, muchas personas mueren, e incluso cuando logran desembarcar, Batista estaba al tanto de esto y los termina acribillando a todos. Solo unos pocos logran escapar a Sierra Maestra, entre ellos el Che Guevara. Y ahí va a comenzar una serie de diálogos en Sierra Maestra con el campesinado. ¿Se acuerdan de ese campesinado que laburaba la caña de azúcar, que eran trabajadores golondrinas, que necesitaban mejores condiciones laborales y que venían peleando de ello, por ello desde antes de la independencia? Bueno, esos mismos tipos van a encontrar en estos estudiantes, estos revolucionarios, muy metidos en política, con las ideas de José Martí y con las ideas de Guiteras, un espacio de identificación y de proliferación para que puedan luchar por mejores condiciones laborales. Pero lo más importante para destacar de todo esto es que ahí arrancan las guerrillas, ahí arrancan verdaderamente los ataques tácticos que van a tener el ejército revolucionario, la fuerza revolucionaria de choque de Fidel. Muchos siempre terminan asociando a la revolución cubana con la proliferación del comunismo. Bueno, o con que Fidel Castro y el Che Guevara venían a instaurar ideas comunistas o socialistas, etcétera, etcétera. La verdad que no, en estos años estaban bastante lejos de eso. Incluso cuando lleguen al gobierno, ya me adelanto un poco, vamos a ver cómo se intentan mantener determinados tipos de relaciones económicas con Estados Unidos. Lo importante acá era que existía un tipo de expresión que no tenía que ver con un determinado tipo de modo de producción, en términos marxistas. Ya saben, existe el modo de producción capitalista, modo de producción comunista, etcétera, etcétera. Sino más bien una noción de pueblo por sobre la noción de clase. Y esto no es menor, porque conlleva a una especie de alianza subalterna. Muchísimos otros tipos de partidos se van a empezar a encasillar detrás de la figura de Fidel Castro y van a demostrarle su apoyo. A su vez otro puede pensar y decir, bueno, a ver, en el 53 le salió como el culo y terminaron torturando a sus compañeros. En el 56 se encallan, desembarcan a destiempo y encima cuando bajan, cagados de hambre me imagino, cagados de sed, con todos los recursos perdidos, con las esperanzas un poco perdidas, se encuentran con que hay un ejército de Batista que los está acribillando y tienen que escaparse a medio de una colina, a buscar refugio, vaya a saber uno dónde. Las condiciones estaban bastante desfavorables. Y uno dice, ¿no se cansan de pelear? Bueno, justamente ocurrió lo opuesto. Estas derrotas lograron profundizar aún más las ideas democráticas, el antagonismo contra la dictadura, la lucha antibatista. Y es en ese año, en el 57, donde se elabora el Manifiesto de la Sierra, que no es ni más ni menos que la llamada a una unidad, a un frente contra Batista. Ocurre luego del asalto al Palacio Presidencial. Ya nos encontramos con un Batista fuertemente debilitado. Y la expresión es esa, es el Manifiesto de la Sierra. O sea, es un momento clave donde aún con Batista en el gobierno se ponen a pensar cómo estructurar una nueva forma de hacer política. Cómo lograr un frente antibatista, e instauran una serie de premisas en las cuales se puede encontrar un gobierno provisional, una reforma agraria, la exclusión del ejército en los asuntos del gobierno. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que cuando estaba la pentarquía había un espacio dentro de ese gobierno de 5 que era el militar. Bueno, ahora en el Manifiesto de la Sierra ese espacio queda liquidado porque dicen los muchachos, ya tenemos la experiencia de los milicos en el país y fue suficiente, nos llevó a este nivel de represión. Un año después, en 1958, el movimiento 26 de julio va a realizar una serie de huelgas generales. Esas huelgas generales van a fracasar no solo en términos de los huelguistas y de los reclamos que tenían y del nivel de represión que hubo, sino más bien va a fracasar de cara a los revolucionarios. ¿Por qué? Porque el movimiento 26 de julio se presentaba como la única propuesta armada sin reivindicaciones políticas. De hecho, el Che Guevara incluso va a decir que ese tipo de huelga fue un desencadenamiento saturado de subjetividad. ¿Qué quiere decir esa frase? La verdad no lo sé, lo podemos interpretar de 10 millones de formas. Digo, en algún punto también expresa esta idea antibatista, antiimperialista que estaba calando en la sociedad. Pero a su vez también pasa esto, digo, tiene que haber formas de organizarse que tengan que ver con la estrategia y con la táctica para que puedan lograr un buen derrocamiento de la dictadura.
Y esta saturación de subjetividades genera levantamientos espontáneos. Por lo tanto, de nuevo se refuerza esta idea de que tiene que haber una unidad política, tiene que haber un frente unificado contra Batista. A su vez, esto va a reflejar crisis internas dentro de los revolucionarios y dentro de los movimientos que se van a unificar en este frente, que de momento no se van a ver, salvo por estas declaraciones del Che, pero que sí se va a ver cuando la revolución se concrete en el 59. Así que entremos de lleno a ese año, en el 59. En el 58 fue el fracaso de esa huelga y en el 59 se instaura la revolución, se llega a la revolución. Como ven, la revolución se da a lo largo del tiempo, se da en una serie de procesos y de eventos que van desde el 68 hasta el 59, desde 1868 hasta 1959. No se puede pensar a la revolución cubana como una serie de alborotados, de estudiantes alborotados que quisieron tomar el poder e instaurar el comunismo. Digo, eso es una idea muy errónea, esa es una idea propia del sentido común. Digo, para poder analizar la revolución cubana hay que entender esto. Hay que entender las formas de relacionarse con el trabajo, los medios sociales de producción que estaban en ese momento, en manos de quién, las interacciones que se tenían con Estados Unidos, las interacciones propias dentro de los mismos trabajadores y las experiencias de ataque, de lucha, de ampliación de derechos que nunca se terminaron de ver cristalizadas y de la dependencia económica y política con otros sectores que no eran los cubanos y que cuando recién pudieron empezar a tener algún tipo de experiencia, a tener referentes cubanos como lo pudo haber sido Batista cuando fue electo en el 40 hasta el 44, se encontraron con que no, con que todavía había una falta de representatividad política. Por eso se marcan mucho estas ideas antiimperialistas, nacionalistas, con la noción de pueblo por sobre la noción de clase social. Todo este menjunje de cosas fue lo que posibilitó a la revolución cubana. Por supuesto, figuras importantes como Fidel Castro lograron expresar esta idea que estaba, este sentir, pero el foco no está en estos personajes históricos, sino más bien en los procesos sociales en los cuales se posibilitó tanto una dictadura, un surgimiento de la democracia, una constitución virgen, un levantamiento armado y una instauración de un nuevo régimen político. Ahora vamos a cómo se instaura ese nuevo régimen político. Ya estamos en el 59, ya Batista se fue. Ah, por cierto, Batista se escapa, no lo matan, igual que Machado, creo. Lo primero que se hace es la reforma agraria. O sea, claramente, ¿no? Se escaparon a Sierra Maestra, los campesinos fueron los únicos que le dieron posibilidades de supervivencia. Había que instaurar una reforma agraria. Igual ya estaba dentro de ese manifiesto de la sierra, ya estaba contemplado. Digo, había una necesidad imperiosa, más allá de las presiones políticas que podían llegar a tener con algunos referentes del campesinado. Pero bueno, no obstante todo eso, la reforma agraria se implanta. ¿Para qué implica esta reforma agraria? Y para arrancar, que el 57% de los territorios pasen a ser parte del Estado. Implica la nacionalización de estas tierras. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que la mitad de las tierras fértiles de Cuba no hayan sido nunca de Cuba? No, fueron de 4.000 propietarios. ¿4.000 propietarios cubanos? No, 4.000 propietarios norteamericanos. Así que imagínate Estados Unidos cómo se puso. Del orto, claramente. Es un ataque directo a la dependencia externa. Y a partir de este momento vamos a empezar a ver una serie de contraofensivas impuestas por el gobierno estadounidense. Nos encontramos en 1960 con un rechazo a la cuota azucarera. Es decir, los yanquis le dicen no te vamos a comprar más azúcar. ¿Quién aparece en la escena del juego ahí? La Unión Soviética. ¿Por qué aparece la Unión Soviética queriendo comprarle el azúcar a Cuba? Bueno, nos encontramos en un clima de Guerra Fría. Y encontrar aliados cerca del territorio estadounidense era una buena estrategia. Así que Cuba encuentra un nuevo comprador. Ahora, uno se podría poner a pensar, ¿no? Tipo, sigue siendo un país monoproductivo y dependiente en términos económicos, digo. En todo este tiempo no dejó nunca de producir azúcar y no dejó siempre de tener algunos compradores. Antes era Estados Unidos, ahora es la Unión Soviética. Y sí, y eso le va a traer complicaciones a Cuba. Pero más allá de eso, vamos a ver otra serie de medidas de ataques económicos que va a ejercer Estados Unidos. En respuesta a esto, Estados Unidos le deja de vender petróleo a Cuba. La Unión Soviética, ¿qué dice? Muchachos, quédense tranquilos, nosotros te damos petróleo. Ahora, ¿qué pasa? El petróleo necesita tener una serie de trabajo de refinamiento. Las empresas de refinamiento de petróleo estaban a manos de empresarios estadounidenses, por lo que se niegan a refinar el petróleo soviético. Entonces empieza una serie de contramedidas en donde se empiezan a nacionalizar y a expropiar esas empresas. Ya con todo ese clima se termina de enmarcar este curso nuevo que va a adoptar en la historia cubana. Y se termina de marcar en el 63 con la segunda reforma agraria,
donde se estatiza el 70% de las tierras fértiles, donde hay una reivindicación del trabajo campesino por sobre la propiedad privada, es decir, se le empiezan a dar parcelas terrenales a distintos sectores agrarios que se correspondan al campesinado y no usufructantes de esas tierras, y se plantea una perspectiva de desarrollo de una burguesía agraria. Ya a esta altura del partido nos encontramos con una Cuba que ha girado hacia el comunismo, una Cuba que tiene una implicancia política muy fuerte porque se transforma en un satélite de la Unión Soviética y que a su vez se termina de cristalizar en el 62 con la llegada de misiles nucleares a Cuba que van a estar apuntando directamente a Estados Unidos. Ese es el momento más álgido de la Guerra Fría, y en donde Cuba ya forma parte geopolíticamente de un marco de guerra, de un nuevo orden político. Entonces así se resume esta serie de 3 actos, de lo cual nos habla Mirés, sobre cómo se gesta la Revolución Cubana. La independencia, la Revolución anti-Machado y la revolución cubana en sí, con este movimiento antibatista. Lo importante de entender simbólicamente es que a medida que emerge una noción de independencia cubana, una noción de nacionalidad, de patriotismo, de identidad con la bandera y con la ciudadanía cubana, va emergiendo a su vez una noción antiimperialista. Y eso arranca en el 98 con la independencia y va a durar hasta el 59 con la revolución, y se va a mantener esa noción antiimperialista luego de la revolución, con esta serie de medidas políticas que les fui nombrando, como la primera y segunda reforma, los misiles, el tema del azúcar y el petróleo, que se va a dar desde el 59 hasta el 63, y que va a durar muchísimos años más. Lo importante para destacar, para que no me quede fuera del tintero, es que Cuba logró una forma propia de instaurar el socialismo, un método nuevo, un método cubano. No siguieron ningún manual, no siguieron instrucciones. Y es importante, por sobre todo, destacar quiénes fueron los actores protagónicos en la instauración de este nuevo régimen. Y el que más se destaca de todo esto es el movimiento estudiantil. Bueno, creo que Cuba está como bastante cubierta. No obstante, todo esto es bajo la mirada de un historiador y que está muy filtrada por mi subjetividad y lo que yo pienso acerca de esta revolución. Así que les recomiendo que si se quieren interiorizar más, o lean los textos de historiadores que hablan sobre la revolución, o busquen más videos. Así que nada, gente, les mando un beso enorme. Si les gustó el video, denle amor y nos vemos la semana que viene.